Muy buenos días, amada iglesia. La paz, la misericordia y el amor de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Antes de iniciar con nuestro sermón dominical de hoy, quiero invitarlos a que me acompañen a orar, a clamar al Señor por sabiduría y por inteligencia. Amado Padre, Señor Todopoderoso, gracias te damos hoy en tu día. Gracias, Señor, por permitirnos acercarnos a ti, congregarnos como iglesia, a ser alimentados con tu palabra. Padre, hoy te imploramos que en este año, en este primer domingo del año, seas tú hablando siempre a nuestros corazones, transformándonos, perfeccionándonos cada día más a la imagen de Cristo, haciéndonos más a la imagen de nuestro Señor, y que podamos vivir en obediencia a ti. Que tu voluntad sea sobre nosotros, así como es expuesta en tu palabra, Señor. Ayúdanos, porque sin ti nada podemos hacer. Habla a nuestros corazones y que sea tu palabra transformándonos, cumpliendo el propósito por el cual tú la has enviado, Señor. Hoy te imploramos que seas tú guiándonos a través de tu palabra y que tu Espíritu Santo obre en nosotros. Gracias, amado Dios. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. En la mañana de hoy vamos a regresar nuevamente a nuestra serie de sermones expositivos de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Hasta ahora hemos expuesto hasta el capítulo 2, hasta el versículo 10. Recordemos que el apóstol Pablo le escribe esta carta a una iglesia con la finalidad de instruirlos en la manera de vivir como creyentes, ya que esta iglesia se encuentra en medio de una ciudad de gran idolatría. Él les está haciendo ver que deben o que debemos bendecir a Dios dando buen testimonio de Cristo, y que de esa manera alabamos su santo nombre. Debemos dar buen testimonio con nuestra forma de actuar. Luego les enseña cómo orar dando gracias a Dios. Por último, o en el último sermón vimos cómo nos instruye el apóstol Pablo acerca de la salvación, dándonos a entender y confirmando que no es algo de lo cual nosotros debemos gloriarnos como si hubiéramos hecho algo, sino que es un don de Dios. Es un regalo que hemos recibido sin ningún merecimiento. Pero en la mañana de hoy, el apóstol Pablo hace algo que es muy, muy reconocido en él, y es predicarle el evangelio a la iglesia de los Efesios. Él les predica el evangelio recordando de dónde nos ha sacado el Señor y mostrándole a la vez el inmenso amor que Dios ha tenido para con su iglesia y su infinita misericordia para con nosotros, que por la sangre de Cristo nos ha reconciliado consigo mismo. Ahora hacemos parte de la familia de Cristo. Ahora somos parte de la familia de Dios. Somos hijos de Dios sin merecimiento alguno. No porque yo lo merezca, sino porque a Dios le plació. Y creo que esa es la mejor noticia que todo ser humano puede escuchar en el mundo. Todos los que hoy somos una familia en Cristo, tenemos el privilegio de vivir con ese gozo que solo Dios nos puede dar. Hemos sido unidos a Cristo y por ende somos su cuerpo, miembros de la Iglesia Católica o Universal de Cristo. Por eso el título de nuestro sermón de hoy es Somos una familia en Cristo. Y lo voy a estar exponiendo en Efesios capítulo 2,
versículos del 11 al 22. Le pido por favor lo busquemos en nuestras Biblias, Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 22, y a medida que lo vaya encontrando, se va colocando en pie para reverenciar la palabra. Epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos del 11 al 22 dice: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pueden sentarse. Amén. En este texto podemos ver cómo el apóstol Pablo predica el evangelio a una iglesia con el propósito de que entiendan la condición o el lugar en el cual nos encontramos. Así como les predica el evangelio a los efesios, nos lo está predicando a nosotros también. Esta carta ha sido preservada precisamente para que nosotros recibamos esa gran noticia de que hoy somos una familia en Cristo. Por eso podemos ver quiénes éramos antes de ser familia. Ahora estamos unidos a Cristo como familia, como parte de su cuerpo, y debemos ser edificados. Pero vamos a iniciar con el primer punto, al cual le he colocado antes de ser miembro de la familia de Cristo. Y lo he basado en los versículos 11 y 12. Acompáñenme nuevamente a Efesios capítulo 2, versículos 11 y 12. Señor nos dice: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El apóstol Pablo, una vez más, le recuerda a esta iglesia la condición en la cual se encontraba.
esa condición en la que estábamos todos nosotros antes de ser regenerados. Y vemos cómo en el texto que expusimos en el sermón anterior, nos hacía ver que estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora nos da aún más claridad de esa condición en la que nosotros estábamos. Podemos decir que el propósito con el cual Él nos recuerda esto es precisamente para mostrar la necesidad que todo ser humano tiene de Dios. Y en especial la que tenemos nosotros que hemos sido regenerados. No debemos olvidar de dónde nos ha sacado nuestro Dios. ¿Cuál era nuestra condición antes? No debemos imitar al pueblo de Israel en cuanto a lo que se narra en el Antiguo Testamento, donde podemos encontrar muchas veces cómo el pueblo, después de ver todo lo que Dios hacía por ellos, se olvidaba de Dios y se apartaba. Ese es el fundamento por el cual el apóstol Pablo en esta mañana nos dice que nos acordemos que antes ustedes los incrédulos y tratados despectivamente por los judíos, que eran los que se hacían llamar el pueblo de Dios según la carne, no teníamos a Dios como Padre. Es lo primero que él empieza a enfatizar, precisamente porque era la condición que teníamos, que ya no la tenemos. Y por eso damos gloria a Dios. Hoy día debemos tener claro que anteriormente, y en especial en el Antiguo Testamento, ser llamado incircunciso era una gran ofensa para cualquiera. Tanto así que en el Nuevo Testamento, aquellos que en el Antiguo eran llamados incircuncisos, el Señor los llama perros. Y no era algo sino para todos nosotros los gentiles, los que no habíamos nacido en el pueblo de Israel y que no habíamos participado de ese rito de la circuncisión. Un rito que había sido establecido por Dios en el pacto que hizo con Abraham. Y esto era lo que hacía mostrar que pertenecían al pueblo de Dios. Incluso una persona que nacía dentro del mismo pueblo de Israel y no había sido circuncidado, la Biblia dice que había que matarlo, y el propósito era porque no hacía parte del pueblo de Dios. Entonces, este pueblo que se hacía o era el pueblo de Dios en la antigüedad, rechazaba a todo aquel que no pertenecía a su pueblo y que no estaba circuncidado. Ellos no aceptaban a alguien que no estaba circuncidado. Pero cuando el apóstol Pablo le escribe a los efesios, nos hace ver incluso a nosotros, porque todos, al igual que los efesios, éramos gentiles. Ninguno de nosotros nació en el pueblo de Israel. Y el apóstol Pablo nos enseña que por no pertenecer al pueblo de Israel no pertenecíamos a la familia de Cristo, por ende estábamos sin esperanza de vida eterna. Y esto es lo que él les hace ver en este punto, en el versículo 12, cuando dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Aquí el apóstol resalta 5 aspectos de cómo estábamos nosotros antes de ser regenerados. El apóstol está mostrando incluso lo exclusivista que era el pueblo de Israel con respecto a la adoración a Dios. Ellos no permitían que nadie ajeno a ellos perteneciera
a la familia de Dios, que perteneciera, incluso que asistiera al mismo templo judío, si no había sido circuncidado. Un gentil que no tenía esta señal no podía entrar al templo y no podía adorar a Dios, según lo que enseñaba el judaísmo y según lo que enseñaba el pueblo de Israel. Ellos rechazaban cualquier tipo de adoración de alguien que no estaba circuncidado. Sin embargo, el apóstol Pablo nos da 5 puntos clave. Lo primero que nos dice es que estábamos sin Dios. En otras palabras, que estábamos sin Cristo. Y lo que quiere decir es que ignorábamos la promesa que hizo el Señor en Génesis 3:15. Que no teníamos ni idea que necesitábamos y que Dios había establecido un Cristo. No teníamos conocimiento de ese Mesías que vendría a reconciliarnos con Dios. No había esperanza en el corazón de nadie que esté alejado de Cristo. Lo segundo que nos muestra es que estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y estábamos como tal fuera de la familia de Dios. Y el apóstol Pablo nos está haciendo ver que ahora pertenecemos al verdadero Israel. Eso lo lleva a que nos diga también que estábamos alejados de los pactos que Dios mismo hizo para mostrar a nuestro Señor Jesucristo. No teníamos ninguna relación con los pactos que Dios había hecho con su pueblo, con su iglesia. Y por ende, estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo, lo cual lleva a darnos cuenta que debíamos recibir la ira santa de Dios, todos los seres humanos, porque estábamos alejados de Dios, estábamos alejados de Cristo. No podríamos pensar que ninguno de nosotros podría salvarse en ese estado, pues solo la obra de Cristo, solo por la obra majestuosa de Cristo, hemos sido librados de la ira de Dios. Antes no teníamos esperanza, pues estábamos sin Dios en este mundo. No podríamos tener ninguna esperanza por esa sencilla razón. Éramos enemigos de Dios, pero por su amor y misericordia, Dios nos reconcilia Él mismo sin nosotros hacer nada. Pues como le escribió el apóstol Pablo a los romanos, haciéndonos ver que siendo nosotros enemigos de Dios, fuimos reconciliados por la obra de Cristo, en Romanos capítulo 5, versículo 10. Acompáñenme, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El apóstol Pablo nos hizo ver la condición en la que estábamos y con este texto de Romanos nos lleva a ver que no fue porque ni tú ni yo hiciéramos algo que fuimos reconciliados con Dios, sino por la obra de Cristo. Eso debe ser de gozo para todo aquel que ha recibido el llamado eficaz de Dios. Eso debe ser un motivo de alegría para todos nosotros que ahora somos familia de Cristo. Ahora que estamos unidos como miembros de la familia de Cristo, y este ya es mi segundo punto, y que lo he basado en los versículos 13 al 19, en donde el apóstol dice, Efesios capítulo 2, versículos del 13 al 19 dice: pero ahora en Cristo Jesús,
Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a otros que estabais, a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Creo que son las palabras más maravillosas que podemos escuchar. El apóstol está contrastando la condición anterior, la condición antes de ser regenerado, con la condición que tenemos actualmente. Nos está como diciendo, no se olviden de dónde los ha sacado el Señor para colocarlos en el lugar donde se encuentran hoy, para hacerlos hijos de Dios. Sí, nosotros, todos los que éramos gentiles, no solo los efesios, sino todos nosotros estábamos alejados de Dios, no creíamos en Dios, pero por la sangre de Cristo, hoy somos hijos de Dios. Pertenecemos a la familia de Cristo ya que hemos sido unidos a Él. Por eso, Él es nuestra paz. Como dice el texto, esa paz que Dios nos da, y como lo dijo el Señor Jesucristo, que no es igual a la paz que el mundo desea, sino que es una paz superior. Porque no es esa paz que nos lleva a pensar que no tendremos problemas o que no tendremos dificultades, sino que es una paz que nos da gozo incluso en medio de las dificultades, que no nos lleva a mirar más las dificultades que a Dios, sino a saber que nuestro Dios, como dice en su palabra, todo lo que nos ocurre a los que amamos a Dios nos ayuda a bien. Entonces, sabiendo que Dios es nuestro Padre, que tiene el control de todo lo que vivimos, aún en medio de las dificultades, aún en medio de cualquier situación, Dios está obrando en nosotros para perfeccionarnos a la imagen de Cristo. En este texto podemos apreciar que el apóstol no dice que hemos sido unidos al pueblo de Israel, a la nación de Israel. El apóstol no está mostrando que hemos sido hechos miembros del pueblo de Israel, el pueblo físico de Israel, sino que está haciendo ver que nosotros, de ambos pueblos, Dios nos escogió para hacer un pueblo nuevo, un pueblo que realmente es el pueblo de Dios, que realmente es el verdadero Israel. Recordemos que los que querían ser parte del pueblo de Israel debían circuncidarse. Era una forma de hacerse miembros del pueblo de Israel. Y por eso el apóstol hace ver que no hemos sido incluidos a esa familia anterior, sino que pertenecemos a la familia de Cristo. Esa familia que existía, que no era la familia de Cristo ante los ojos de Dios, sino solo ante los ojos humanos. Cristo
ha hecho una nueva familia en la cual judíos nacidos en Israel, descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, para poder pertenecer a ella, deben cumplir el mismo requisito que todos nosotros los gentiles. No hay diferencia entre judíos y gentiles. Dice el apóstol Pablo que ya no hay griego, ya no hay judío, todos pertenecemos a una sola familia. Todos somos una sola familia. ¿Y por qué? Porque hemos sido escogidos por Dios para creer en nuestro Señor Jesucristo. Hemos recibido esa fe verdadera de la cual hablaba el hermano Kelvin esta mañana. Hoy día somos el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios y parte del cuerpo de Cristo. Somos un solo cuerpo. No hay un cuerpo en Israel y un cuerpo en los gentiles, sino que israelitas y gentiles conformamos un solo cuerpo para Cristo. Un solo pueblo, una sola familia. El Señor ha hecho tanto de gentiles como de judíos, de toda raza, pueblo y nación, un solo pueblo, una sola familia. Todos tenemos hoy entrada por un mismo espíritu, dice el texto que exponemos. No debe haber superioridad ni inferioridad, puesto que todos los seres humanos merecíamos el infierno. Ninguno puede creerse mejor que otro o pensar que por no pecar de la misma forma que aquel, somos mejor que ellos. Todos merecíamos el infierno. Todos éramos enemigos de Dios y por la misericordia y el amor y la bondad de Dios, hoy pertenecemos a su familia. Y miren cómo el apóstol Pablo dice, somos conciudadanos de los santos, somos conciudadanos del cielo, todos los que hemos sido traídos a Cristo. Todos los que hemos llegado a Cristo con corazones contritos y humillados en arrepentimiento y fe, ahora pertenecemos a la familia. Antes, no, hoy día sí. Y como dijo el apóstol Pablo en el texto del sermón anterior, esa fe que no nace de nosotros, sino que es don de Dios. Esa fe que hemos recibido de Él y que por eso, hoy día, debemos con humildad amar verdaderamente a nuestros hermanos en la fe. Amar de todo corazón a todo aquel que Dios ha traído a ser parte de su familia. Ahora somos miembros de la familia de Dios, como termina diciendo el texto del versículo 19. Entonces, gloriémonos y alegrémonos, dándole gracias a Dios por hacernos parte de su familia, por la obra de Cristo, no por nosotros. Por eso, el apóstol hace referencia a que Dios ha quitado la pared intermedia, ese muro al que se está refiriendo el apóstol es el que se encontraba en el templo de Jerusalén, que dividía el lugar santísimo, que dividía a los creyentes del sumo sacerdote, que era el único que podía entrar al lugar santísimo a tener intimidad con Dios. Esa pared que se rajó en el momento en que nuestro Señor Jesucristo entrega su espíritu, como dice en los evangelios. Entonces esa pared que dividía ya no está. Hoy día todos y cada uno de nosotros puede acercarse confiadamente al trono de la gracia. Esa pared ya no está para impedirnos llegar al lugar santísimo. Ahora todos llegamos a la presencia de Dios de manera confiada, como hijos que somos. Ahora como familia en Cristo, en la iglesia,
puede asistir gentiles y judíos a adorar a Dios sin que haya ningún tipo de enemistad. Ahora, todo aquel que ha creído en Cristo tiene una sola familia, conformada por todos los escogidos, tanto del pueblo de Israel como del pueblo gentil. Así como Dios ha querido, ha llamado de ambos pueblos para conformar un solo pueblo y una sola familia. Dios nos llamó de manera eficaz por la predicación del Evangelio para hacernos parte de su familia. No hay un mensaje más consolador, más gratificante que este que nos da el apóstol en este texto de hoy. Esa palabra de amor que nos dice el apóstol Pablo cuando nos hace ver que aunque no nacimos en el pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, hoy día somos el verdadero Israel de Dios. No somos advenedizos. Y esta es otra palabra que es de importancia. Ahora estamos legalmente en el verdadero Israel. Porque ¿qué significa advenedizo? ¿O cuál es el sinónimo de esta palabra? Lo que quiere decir advenedizo es que es todo aquel que está de manera ilegal en una tierra ajena. Y nosotros ya no somos ilegales en el cielo. Ahora tenemos entrada gratuita por la obra de Cristo. Y nos dice que somos conciudadanos, como si hubiésemos nacido en el cielo. Hoy pertenecemos a la familia de Cristo. Por tanto, debemos ser edificados por medio de su palabra. Y es con lo que quiero terminar el último punto al cual le he colocado: edificados como miembros de la familia de Cristo. Y lo he basado en los versículos del 20 al 22. Efesios capítulo 2, versículos del 20 al 22 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora el apóstol nos lleva a mirar que esta familia es ese edificio que Dios está construyendo hasta que Cristo regrese. Este edificio que está fundamentado en la enseñanza apostólica y profética, o sea, en la palabra de Dios. En las Sagradas Escrituras está el fundamento de la iglesia. Ella es la que nos instruye y nos lleva a ser perfeccionados. Pero hay algo aún mucho más importante, y es que la piedra angular donde está edificado esta iglesia es Cristo. Eso es aún más importante. Y aquí la palabra que se traduce como edificado es la palabra griega oikos, que se puede traducir como familia, casa o edificio. Debido al contexto, se está refiriendo a edificados, haciendo referencia a un edificio en construcción. Pero podemos ver que incluye la palabra familia. Esa familia que está siendo edificada por medio de la palabra para que cada día se ame más y viva más en armonía, como un solo cuerpo y como una verdadera familia. Esa familia que tiene un cimiento que no puede cambiar, pero aún ahí hay algo mucho más hermoso que todo eso, y es la piedra angular, la piedra que sirve como base de esta casa
que es Cristo. Esto debe recordarnos un texto claro donde nuestro Señor Jesucristo hace referencia a esa casa que está sobre la roca, y que lo encontramos en Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 25. Dice Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 25. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Aquí podemos ver claramente que esa roca es Cristo, y que esa roca es la que nos sostiene a nosotros. Él es esa piedra que desecharon los edificadores y que llegó a ser piedra angular, piedra base de todo el edificio que conformamos cada uno de nosotros, y que debe ser edificado día a día por las Sagradas Escrituras. De ahí la importancia de estar juntos, instruyéndonos. Por eso, como piedras vivas, debemos consagrarnos a creer o a crecer en el conocimiento de nuestro Dios. Debemos estar cada día más firmes y unidos como hermanos, apoyándonos, impulsándonos y animándonos a seguir en este peregrinaje que Dios ha puesto para nosotros, sabiendo que como morada del Espíritu Santo, aunque la ira de Dios, esa ira santa de Dios sea derramada hoy contra el mundo, nosotros, la Iglesia de Cristo, permanecemos firme, intacta por la eternidad. Recordemos, hermanos, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la Iglesia de Cristo, pero contra la Iglesia verdadera, esa que realmente es familia en Cristo. Por tanto, hermanos, hoy quiero invitarlos a que nos consagremos mucho más en este nuevo año al conocimiento de Cristo, a buscar más de Cristo, a querer crecer más en Cristo para ser más a la imagen de Cristo. Que nuestros ojos no estén colocados en los errores de otros, sino que sean colocados única y exclusivamente en Cristo y su obra. Recordemos que solo en Cristo hay perfección. Y como en toda familia, en esta familia también vamos a cometer errores, también vamos a caer en pecado. Y no debemos mirar solo los errores como excusa para apartarnos de la familia. No dejamos de ser hijos por nada. Entonces, veamos los errores, veamos los pecados, tanto los nuestros como los de otros, como algo que nos lleve a necesitar unirnos más, tanto aquel que peca, para corregirlo y ayudarlo a que muera el pecado, como a aquel que nos ayude a tener fuerza para decirle no a nuestro pecado. Somos familia, y como familia debemos amarnos y ayudarnos los unos a los otros. Y a aquellos no creyentes que el Señor les ha permitido escuchar este mensaje, quiero invitarlos una vez más a correr a Cristo en arrepentimiento y fe, para que puedan hacer parte de la familia de Cristo, esta familia que estará unida por la eternidad, que será unida eternamente, porque no te puedes creer que eres parte de la familia de Cristo sin conocer a Cristo y estar consagrado
Cristo. No puedes ser parte de la familia de Cristo si no te congregas con los demás miembros de la familia de Cristo. Y así puedas ser edificado por medio de las Sagradas Escrituras. El Señor nos ayude a que como familia, en vez de mirar los errores para criticar, miremos los errores para ayudar al hermano. Que vivamos realmente mirándonos como hermanos y amándonos como hermanos. El Señor añada bendición a su palabra y nos ayude a ponerla por obra. Acompáñenme a orar, mis hermanos. Amado Señor, Padre misericordioso y bueno, gracias porque a ti te plació, Señor, hacernos parte de tu familia. Gracias porque aún siendo nosotros como somos, aún siendo nosotros miserables pecadores, a ti te plació hacernos parte de tu familia. Ayúdanos, Señor, a vernos como familia, a amarnos como verdaderamente se debe amar una familia, a crecer juntos, a correr juntos, a llorar con los que lloran y a reír con los que ríen, a vivir en armonía, aún a pesar de los errores y de los pecados que podamos cometer. Señor, ayúdanos a ser perfeccionados cada día más, y a que como familia te amemos y te alabemos, te glorifiquemos en un mismo espíritu y con un mismo corazón. Que todos miremos a Cristo antes que los errores de nuestros hermanos. Que los errores no nos alejen, sino que nos unan más para corregirlos. Ayúdanos, Señor, porque sin ti nunca hubiésemos sido familia. Gracias, amado Dios. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.